Muy buenos días, soy Jorge Calzoni, rector de la Universidad Nacional de Avellaneda, y nos encontramos hoy para debatir en torno a la comunicación en el 6º capítulo de este ciclo llamado Las deudas de la democracia, 40 años. La comunicación es un derecho humano, así fue establecido en el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Este elemento funciona como protección jurídica para el acceso y la divulgación de información. Sin embargo, la concentración de los medios de comunicación y la hipersegmentación generadas por las redes sociales muestran las dificultades para una verdadera democratización de los medios de comunicación. En nuestro país, el ejemplo de lucha por la comunicación se llama Rodolfo Walsh, quien fue asesinado por la dictadura militar el 25 de marzo de 1977, luego de una denuncia feroz en su carta abierta a las juntas militares. Hace 213 años, se publicó la primera edición de la Gaceta de Buenos Aires a cargo de Mariano Moreno, quien entendió que este era un medio para difundir los ideales de la revolución. Con el mismo objetivo, pero con otros principios, Bartolomé Mitre lanzó en 1870 el periódico La Nación. Los aficionados de la radiodifusión, que fueron llamados los locos de la azotea, hicieron la primera transmisión el 27 de agosto de 1920 desde la terraza del Teatro Colón. Y el 17 de octubre de 1951 se hizo la primera transmisión televisiva en nuestro país, dando inicio a una nueva era en la comunicación. Los diarios y revistas, la radio, la televisión, el cine y las redes sociales son medios que fueron cambiando su manera de vincularse con una audiencia que modifica el método de acceder y de incidir en la comunicación. Para poder conversar acerca de la comunicación en estos 40 años de democracia, tenemos a Washington Uranga, periodista, investigador, muchas gracias por acompañarnos, a Larisa Kekmal, también docente, investigadora, directora de la carrera de Ciencias de la Comunicación de la UBA, a Luis Lázaro, también docente, investigador, hoy coordinador general en el AFCA, así que para nosotros un gusto, un verdadero placer tenerlos aquí. Bueno, un poco en la introducción hablábamos de algunos hitos y fundamentalmente el nombre del programa son Las deudas de la democracia. O sea, ¿cómo vieron ustedes el regreso a la democracia en aquel, hoy parece lejano, 83? Y bueno, ¿y qué consecuencias tuvo esa dictadura genocida en la Argentina, ¿no? No sé si quieren empezar, Washington. No, bueno, o sea, yo creo que la comunicación no se puede pensar por fuera de los contextos políticos y culturales. Y creo que una de las heridas fundamentales ha sido precisamente la imposibilidad de construir comunicacionalmente. Yo me recuerdo los primeros años de democracia, lo que queríamos era una ley de radiodifusión. Tratamos de construir una ley de radiodifusión durante un montón de años, pero además porque creo que tampoco teníamos noción exacta de qué discutir. Creo que además, en términos de comunicación, uno de los problemas serios que teníamos era que Argentina estaba muy de espaldas a América Latina en estos debates en ese momento. Que Argentina no había integrado, más allá de experiencias sumamente valiosas como las radios comunitarias, etcétera, que sobrevivieron a la dictadura. Pero hubo todo un debate latinoamericano que nosotras no habíamos incorporado. Yo creo que esto nos costó, pero bueno,
ese era el escenario y esas eran las peleas, ¿no? Larisa. No, te escuchaba y pensaba en una especie de cómo sintetizar estos 40 años y esta idea de las deudas de la democracia, más allá del momento puntual de la salida de la dictadura. Y pensaba que en estos 40 años de democracia, en términos comunicacionales, hubo una gran paradoja, ¿no? Que es, en estos 40 años podemos ir viendo cómo la comunicación fue siendo cada vez más importante para nuestras vidas, digo, para la educación, para la salud, pero también para el ejercicio de la política. Incluso en estos años de democracia hubo una especie de traspolación, digamos, traslado, digamos, de la esfera pública, digamos, o de la plaza como escena prototípica, digamos, del espacio público, ¿no? De la calle, de la movilización, a, en gran medida, la escena comunicacional, ¿no? Sin que la calle y la plaza dejara de tener un lugar central para dirimir, para expresar intereses, dirimir conflictos, etc. Ahora, si bien gran parte de, digamos, esto, si la comunicación empezó a ser cada vez más central en nuestra vida, la gran paradoja es que en estos 40 años de democracia cada vez fue un poco más concentrada. Es decir, cada vez más manejada por pocas manos, por supuesto, con características distintas en cada momento histórico. Digamos, durante los años 90, digamos, con fuerte presencia de multimedios, digamos, con capital nacional. Hoy, con corporaciones que ya trascienden las fronteras nacionales, sino que son grandes poderes transnacionales. Pero lo que vamos advirtiendo en estos 40 años es esta paradoja, ¿no? Cada vez mayor la comunicación como una dimensión de lo social cada vez más importante en nuestra vida democrática y al mismo tiempo una profunda concentración. Tenemos entonces un problema, de ahí la necesidad de que la comunicación sea una cuestión fundamental, estratégica, importante en las agendas públicas para ser tratada, así como lo es la vivienda, la educación, la economía, la salud. Esto también es importante porque en la escena comunicacional es donde se dirime, digamos, los intereses públicos, los proyectos de país, lo político, el espacio público que es central en la construcción de la vida democrática. Yo creo, Jorge, que nuestra democracia nació con un pecado original. Y ese pecado original tiene que ver con, digamos, el oprobio de haber convivido 26 años con la ley de la dictadura en materia de medios de comunicación. Es decir, una democracia real, una democracia efectiva no puede estar fundada, no puede estar basada en los principios oscurantistas, represivos, vinculados a la seguridad nacional, eminentemente mercantil que tenía la ley de servicios de comunicación de la dictadura, o la famosa ley de radiodifusión. Y en este sentido me parece que ahí hubo, digamos, una falta de decisión política en su momento. Sabemos sí que el primer gobierno de Alfonsín lo intentó, creó un Consejo de Consolidación de la Democracia que trató de poner a agenda este tema, pero también sabemos que faltó decisión y voluntad política para empujarlo. Y me parece que eso, agravado después por las recetas neoliberales de los años 90, los procesos de privatizaciones, son justamente estas ideas que ahora vuelven, ¿no?, sobre la destrucción del Estado y la privatización del espacio público, los que en su momento, en los años 90, pasearon al Estado de un montón de facultades y también lo despojaron de su capacidad comunicacional al privatizar frecuencias de radio y frecuencias de televisión. En paralelo con eso, como un poco se decía recién, ¿no?, es decir, los actores comunitarios, los medios sociales, con batallas políticas, con batallas jurídicas, fue necesaria una resolución de la Corte Suprema para declarar inconstitucional la prohibición del acceso de los medios comunitarios a frecuencias de radio y televisión. Es decir, todo costó mucho y recién, yo diría, a partir del 2004, cuando se constituye la Coalición por una Comunicación Democrática, es decir, la sociedad civil se organiza y aparece una interlocución política, creo que, bueno, que un poco llega el momento de poder poner en agenda la cuestión, de poderlo debatir, y me parece que sigue siendo todavía, digo, interregno neoliberal 2015-2019 en el medio, una asignatura pendiente. Ahora, esto que decís, allá por principios de los 80, ¿no había organización con respecto a la comunicación? ¿Había algunos esquemas? Sí, claro que lo había. Bueno, Washington es uno de los artífices de la organización de aquella época. Larisa misma también ha sido protagonista de la organización. Pero como bien dicen ellos, era una impronta que tenía mucho más que ver con la comunicación educativa y religiosa en América Latina, la lucha de los pobres, una agenda
que todavía no se conectaba directamente con el debate político en el caso de la Argentina, ¿no? Y creo que pasó bastante tiempo para que eso estuviera en agenda. Pero lo que vos decías recién, o sea, y mencionabas, ponías el hito del 2004, de la organización, yo creo que el tema de la comunicación no entró, algo de lo que decía Lari, no entró en la agenda política general y no entró en la sociedad. Es decir, no había conciencia de lo comunicacional como parte de, primero, como formulado como derecho. Segundo, como necesidad de integrarlo a la política pública. Tercero, de que el gobierno y la sociedad en su conjunto tenía que asumirlo como una tarea. Nadie hubiese discutido salud o educación, pero lo comunicacional no estaba en la agenda. Fue difícil incorporarlo, también porque había muchos intereses, como lo sigue habiendo, que ponían límites a ese debate, ¿no? A ver, yo creo que sí, ni bien apenas se recupera la democracia, yo era bastante pequeña en ese momento, pero sí, digamos, a partir de las historias, digamos, contadas por los propios compañeros, las propias compañeras, a ver, la comunicación fue rápidamente una cuestión de una agenda política de algunos actores, ¿sí? Como en línea con lo que decía Washington. Con cierta capacidad de organización. Digo, a mediados de los 80 empiezan a surgir las radios comunitarias, populares alternativas, digamos, las conocidas como radios truchas, porque bueno, estaban fuera del marco legal de las 22.285, pero también, digamos, los periodistas a través de los gremios, en este caso, digamos, en ese momento, con asociaciones gremiales, digamos, de periodistas también con relevancia, también algunos actores políticos, empiezan a darse un conjunto de debate, formas organizativas. Por ejemplo, las radios comunitarias, ni bien surgen, se empiezan a organizar en red. Después van creciendo en esa organización, pero lo que caracterizó a todos estos actores fue, digamos, hacer visible la demanda o la necesidad de una nueva ley de radiodifusión de carácter democrático que democratizara las comunicaciones. Pero como en línea con lo que decía Washington, era una cuestión, o lo que decía Luis, era una cuestión fundamentalmente sectorial, de estos actores que entendían en la comunicación una dimensión estratégica en lo social. Yo creo que tuvieron que pasar varios años para que otros actores, particularmente los movimientos sociales, diría yo, empezaran a tomar conciencia también de esa dimensión estratégica, ¿no? Digo, pienso que a partir de mitad de los 90, más o menos en un momento de resistencia, digamos, a las políticas neoliberales en ese momento, yo creo que los diversos movimientos sociales de diverso tipo, desde los organismos de derechos humanos hasta los feminismos, hasta las juventudes, diversos movimientos, los propios sindicatos, empiezan a comprender que no bastaba con la acción política en términos más tradicionales, sino que también la comunicación era algo crecientemente importante, digamos, ¿no? Y eso me parece que fue un proceso que también confluyó lo que después fue la lucha por la ley de servicios de comunicación audiovisual. La ley de servicios de comunicación audiovisual, como demanda, o la demanda que expresa por el derecho a la comunicación y la democratización de las comunicaciones, no fue, o lo que logramos, no fue solo una demanda sectorial, sino que fuera vivida como una demanda social. Eso no se generó de un momento a otro. Creo que hay una imagen muy, muy fuerte entre 2001 y 2003 que en pleno momento de crisis de representación política, en donde también empezó a ser cuestionada masivamente la capacidad de representación, digámoslo en estos términos, de los propios medios de comunicación concentrados. La frase o el graffiti, nos mean y Clarín dice que llueve, expresada en un grafiti en ese momento de profunda crisis, habla también de la puesta en crisis de la pretendida neutralidad de medios de comunicación concentrados que hasta entonces solo advertíamos y denunciábamos un conjunto de actores más ligados específicamente o sectorialmente a la comunicación. Yo creo que ahí tenemos algunos indicadores de cómo empieza a ser una cuestión social. A ver, no en vano las Madres de Plaza de Mayo tienen primero un programa de radio, después fundan su propia radio. Digo, creo que en ese devenir
digamos, una puede leer cómo empieza a ser una cuestión crecientemente estratégica, ya no solo para actores comunicacionales. Por supuesto, eso después se articula con la decisión política de un gobierno nacional de recuperar esa demanda histórica y transformarla en una política de Estado, en una política pública, ¿no? Pero ahí yo agregaría una cosa, que todo ese proceso que Clarisa describe va acompañado también de un debate epistemológico, político, que arranca con Jesús Martín Barbero y de los medios a las mediaciones. Es decir, salir de la discusión de lo instrumental y de mirar la comunicación solo allí para entender la comunicación como un derecho incorporado en la vida cotidiana y esencial en la vida cotidiana de la sociedad. Yo creo que ese es un proceso que es paralelo, se acompaña. Cambiamos nuestras agendas de investigación, cambiamos nuestros debates también epistemológicos respecto de la comunicación, y me parece que eso también es una contribución muy importante y una bisagra que hay que mirar en todo ese tiempo, ¿no? Hacemos una pausa y seguimos, Luis. Seguimos, entonces, Luis, te había cortado justito, digo, cerramos un poco. Yo quería incorporar un tema que tiene que ver con algo que decía Larisa, el tema de los derechos humanos y las madres y las abuelas que planteaban que tenían que hablar con los periodistas extranjeros porque no lograban, ¿no? Y hoy se ven imágenes y documentales, bueno, ¿cómo cerramos esta etapa tan compleja y a partir de esto que evidentemente no se evidenciaba como un derecho, sino como algo que transcurría, ¿no? Y bueno, y así fue en los primeros años. Bueno, claramente un poco surge también de lo que decía Washington, ¿no? Ese paradigma propone ahora darle micrófono a esas expresiones para que hablen por sí, es decir, no que sean mediatizadas o contadas o relatadas por terceros, y menos por un sistema de medios que, digamos, también evoluciona en todo este periodo, de un primer formato monomedia, que era el clásico de la comunicación, hasta las sucesivas reformas que a través del neoliberalismo, este también es uno de los conflictos con Alfonsín, en su momento con el grupo más concentrado de su momento, el grupo Clarín, en relación a la demanda de convertirse en multimedios. Bueno, esto va a pasar en la década de los 90 y va a pasar de la mano también de un proceso de transformación que cambia el paradigma desde el lado de, digamos, el nuevo capitalismo de base informativa, ¿no? Es decir, los grupos de medios se convierten en empresas informativas con poder significativo de mercado. Es decir, no tienen más ese rol de intermediarios en la opinión pública, sino de agentes económicos vinculados a las estructuras del poder económico que siguen utilizando el discurso de la libertad de expresión en función de otros proyectos, ¿no? En muchos casos políticos de poder, etcétera. Lo estamos viendo un poco en estos días también. Entonces, esta lucha a la que hacía referencia Larisa, ¿no? En el sentido de una comunidad que se organiza para demandar efectivamente la apertura de espacios de comunicación, incluyendo, el caso de Aruna fue muy particular porque desde el comienzo las radios universitarias se percibieron como parte de este campo en disputa, junto a los medios comunitarios, junto a los actores cooperativos que tenían otro tipo de problemática, sobre todo en el interior de la Argentina, porque muchos eran cooperativas de servicios de telecomunicaciones, eléctricos, etcétera, y querían competir en el mercado audiovisual. Es decir, todo esto fue generando profundas transformaciones en el campo audiovisual que por suerte la ley propuso poner en agenda y ordenar, hasta que finalmente en 2015, a través de un decreto de necesidad y urgencia, muchas de estas cuestiones fueron alteradas y todavía permanecen, ¿no?, como una agenda pendiente. Sí. Entonces, las radios comunitarias tienen un fuerte sesgo en los 90, básicamente, ¿no? Sí, empiezan a surgir digamos, a mediados de los 80, 86, 85, 86, son las primeras experiencias. Digamos, hay una fuerte explosión, digamos, o surgimiento, un fuerte surgimiento en ese momento, en primer momento de los 80, de manera no muy, digamos, construyendo su propia identidad, digamos, eran, bueno, grupos, algunos más organizados, otros, digamos, que menos, que, digamos, montaban sus propias emisoras. También aparecía en ese momento la tecnología de FM, que hacía bastante más accesible el montar la propia tecnología, digamos, de manera bastante barata, digamos, y fueron, te diría, en los 90, espacios
muy importantes para la resistencia a las políticas neoliberales, la resistencia comunicacional, digamos, para las políticas neoliberales. Digamos, una recuerda la propia trayectoria y, digamos, fue... en la radio donde yo laburaba, participaba o construía, surgió Hijos. O sea, las primeras reuniones de Hijos, entre el 94 y el 96, no me acuerdo si era el 94 o el 96, se hicieron allí. Y quienes cubríamos los movimientos piqueteros, digamos, quienes cubrimos Cutralcó y Mosconi, porque si bien estábamos en Buenos Aires, uno en Jujuy, o Salta, cerca de Salta, Jujuy, y en Neuquén, los primeros cortes piqueteros que después dan origen a todo el movimiento piquetero como forma de resistencia a las políticas económicas neoliberales. Las quienes estábamos ahí éramos los medios comunitarios, digamos, ¿no? Populares alternativos, sea radios, digamos, por supuesto también con otros dispositivos, digamos, ¿no? Y como esas, digamos, vimos nacer o acompañamos, fuimos copartícipes, digamos, del surgimiento del movimiento campesino en nuestro país, del movimiento campesino de Santiago del Estero, digamos, y un montón de otros actores. Yo creo que jugaron un papel muy relevante en ese sentido, como espacio donde hacer esto visible, pero también amplificable las propias voces, las propias demandas, las propias luchas, ¿no? Porque en definitiva creo que una de las cosas que estamos discutiendo es, cuando discutimos la comunicación, es qué actores en nuestra sociedad tienen la capacidad no solo de expresar, sino de ser la propia voz. Cuando digo propia no es individualísima, es también en términos colectivos. ¿Quién tiene la capacidad de amplificar esa voz en la escena pública? No se trata, porque me parece que es una pregunta relevante hoy, cuando la escena es otra, cuando ya no tenemos que organizarnos para montar una radio, sino que con un streaming o con la tecnología que tenemos a la mano, muchos y muchas tenemos la capacidad de expresar. Me parece que la pregunta relevante en términos políticos no es solo quién tiene la capacidad de expresar, sino quiénes tienen en una sociedad la capacidad de hacer amplificables sus propias voces, de tal modo de incidir en los proyectos de vida de muchos y de muchas. Me parece que ahí hay una cuestión nodal que nos lleva a pensar en otros términos la pregunta por las desigualdades o el ejercicio del poder en el terreno de la comunicación. Ahora, eso, Washington, también influye la tecnología. En los 90 empieza a cambiar con Internet. ¿Cómo impacta todo eso? ¿Y cómo no caemos en lo individual, digamos, de ese colectivo que se venía conversando? Bueno, yo creo que evidentemente el desarrollo tecnológico abre una cantidad de puertas, con la advertencia y con la salvedad de que en algún momento nos comimos la curva también, de que la tecnología nos habilitaba todo y por el solo desarrollo tecnológico había democratización. Y creo que eso no es así. Efectivamente creo que hay que mirar el desarrollo tecnológico junto con esto. Pero además está en lo que Larisa decía, es decir, me parece que hay un acompañamiento de los procesos políticos sociales. Es decir, el proceso comunicacional nunca fue ajeno o discordante con los procesos sociales. Y la otra cuestión es el reconocimiento del ámbito comunicacional, podemos decir el espacio público, como espacio claramente de lucha simbólica por el poder. Es decir, también las que hacemos comunicación, empezamos a asumir de que hay un espacio de disputa simbólica que es construcción política y del que no nos podemos correr. Y entonces apareció la discusión entre, ¿y quiénes son? Después se prolonga en el tiempo. El periodismo independiente, ¿no? Como si uno pudiese hacer comunicación o periodismo flotando entre el cielo y la tierra, sin ninguna raíz con lo social, con lo político, con lo cultural. Me parece que esos fueron debates que se fueron instalando, que fueron en la agenda y que además, yo creo que en ese sentido también, fueron aportando mucho nuestras universidades y nuestras carreras de comunicación, que fueron tomando entidad, fueron además comprometiéndose en ese espacio. Y me parece que los aportes del campo académico de la comunicación en Argentina son muy importantes en términos políticos, en términos científicos, pero también en términos políticos.
Yo quisiera hacer un apuntecito ahí que me parece interesante y que tiene que ver con uno de los puntos tal vez más importantes en estos 40 años de la discusión sobre la comunicación como derecho, que tiene que ver con el fallo de la Corte Suprema de Justicia en 2013, cuando se puso en discusión efectivamente la constitucionalidad de las herramientas de la democracia para regular la concentración de medios y para evitar este impacto. Y ahí también apareció una discusión solapada que me parece interesante y tiene que ver con la pregunta que vos hacías, Jorge, en relación con la expectativa alrededor de Internet y las nuevas tecnologías. ¿Por qué? Porque apareció una teoría que empezó a generalizarse tanto en Estados Unidos como acá, diciendo que la existencia de Internet, al ser un medio, digamos, de comunicación masiva, horizontal y de acceso, digamos, por distintas terminales, había resuelto el problema del derecho a la libertad de expresión y el acceso a la información. Fue Eliseo Verón, un maestro de la semiótica y un tipo que todos apreciamos mucho por sus investigaciones, pero que en el juicio ante la Corte, en la audiencia pública, argumentó a favor de Clarín diciendo que efectivamente Internet y la existencia de esto resolvía los problemas de la comunicación y que por lo tanto no eran necesarias las medidas que regulaban la concentración de la propiedad de los medios. Y la Corte Suprema bancó la postura de la ley, admitiendo, porque también lo dice el Pacto de San José de Costa Rica, que si no se regula la concentración de los medios de manera horizontal y vertical, está en peligro la libertad de expresión, por más que exista Internet. Entonces el debate es hoy, bueno, cómo convivimos, ¿no?, en este escenario de nuevas tecnologías donde empieza a producirse también un fenómeno de concentración, porque tenemos las plataformas que empiezan a acaparar todo, con el ejercicio un poco de los derechos que decía Larisa, de bueno, cuál es la potencia, cuál es el alcance que tienen las voces aisladas de los quienes se pueden expresar por los medios. Te iba a preguntar eso, ¿no? Se creó la Defensoría del Público, está el AFCA, hubo herramientas, se está pensando, porque las redes no tienen ningún tipo de regulación. ¿Cómo seguimos? Es el gran debate, ¿no? Es el gran debate, siempre lo charlamos con Larisa, con Washington, y es un debate que tiene propuestas en el Parlamento, por lo menos en dos sentidos. Uno que ya, te acordarás, lo dimos el año pasado, pero sigue abierto, que es la legitimidad del financiamiento con políticas públicas del sistema informativo y cultural, que es una pata, y el otro sistema que es la regulación de plataformas en el sentido de actores económicos, culturales, informativos, que se llevan, por lo menos el año pasado, unos 500 millones de dólares del bolsillo de cada uno de nosotros por consumos culturales y que no dejan nada en términos de un compromiso con la producción, con la diversidad, etcétera. Han habido proyectos, no han tenido estado parlamentario, veremos un poco cómo queda la conformación del Parlamento, pero es la asignatura pendiente, sin duda. Sí, y ahí podemos pensar, a ver, quizás el primer acuerdo que deberíamos tener es que el Estado es necesario para regular una zona, digamos, o en alguna medida las comunicaciones, porque dejado, digamos, a la lógica del libre mercado, predominan las grandes corporaciones poniendo sus propias reglas comunicacionales y generando grandes desequilibrios o un enorme ejercicio de poder y por lo tanto generando que muchos actores no puedan hacer amplificables sus voces en la escena pública. Ahora, si centramos la mirada en el Estado, podemos identificar como dos grandes etapas y yo creo que tenemos el desafío de ir hacia una tercera, digo, partiendo de este acuerdo de que es necesario la regulación del Estado. Una primera etapa, digamos, las sociedades occidentales, la primera idea de libertad de expresión es una idea que tiene que ver con que el Estado no intervenga, una idea negativa, digamos, que el Estado no intervenga, entendiendo que los Estados son muy poderosos, en la libertad de expresión de los actores políticos en una sociedad. Te diría que esa, digamos, para ser ilustrativa, eso es lo que acontecía en la dictadura. Un Estado que censuraba es un Estado que prohíbe decir, digamos, bueno, pasada esa etapa y digamos, sucedida, digamos, la enorme concentración mediática, no solo en Argentina, en todo el mundo, el gran consenso, digamos, de muchos actores, pero sobre todo de los organismos internacionales de derechos humanos, es que el Estado debe regular las comunicaciones fundamentalmente para garantizar diversidad y pluralismo en los entornos comunicacionales, porque librado
a la propia lógica del mercado, se generan grandes desequilibrios que atentan contra la diversidad, el pluralismo de voces y, por lo tanto, contra la democracia. Por lo tanto, los organismos internacionales interpelaron a los estados nacionales a generar sus regulaciones de carácter democrático. Yo creo que ahora tenemos un tercer desafío, que no alcanza con los estados nacionales, sino que en la medida en que el poder lo ejercen grandes corporaciones, digamos, transnacionales, casi con más poder que los propios estados, es que quizás debiéramos ir hacia un camino de articulación regional que nos permita construir un Estado mayor para poder regular o poner freno a esos enormes poderes transnacionales. Algo así como está haciendo Europa. Los países europeos tuvieron que unirse en una iniciativa europea para poder acordar regulaciones que regulen a las plataformas. Yo creo que en América Latina estamos lejos todavía de eso, pero creo que ahí tenemos un desafío de volver a activar las conversaciones entre estados nacionales para poder generar una articulación y digamos, unos polos digamos, regionales que permitan generar regulaciones ante estos grandes poderes transnacionales. Por supuesto, esto tiene como condición el diálogo entre los gobiernos de los diferentes países, cierta sintonía también, respecto de que esta cuestión debe ser regulada y es una cuestión central en la agenda política. Si todavía nos siguen ganando las derechas diciendo no hay que regular, y bueno, vamos a estar lejos de ese desafío de articulación regional. Pero en eso también, acordando con lo que ustedes están planteando, me parece que también hay que promover una presencia activa de actores múltiples de la sociedad, desde la sociedad civil, que nos han demostrado, por ejemplo, en América Latina, que aún por encima de las fronteras han podido construir redes que habilitan otro tipo de gobernanza y otro tipo de presencia. Me parece que una deuda es, nosotros tenemos que recomponer el sentido de lo latinoamericano también en comunicación. En otro tiempo hubo movimientos, organizaciones, redes que tuvieron una presencia muy fundamental en la discusión del tema de comunicación en América Latina. Nos pasó políticamente, pero nos pasó comunicacionalmente. Hoy no estamos contando con redes que nos aglutinen. ¿Qué redes que aglutinen? Existen algunos espacios, pero muy formales. Es decir, no hay presencia de la sociedad civil y de los espacios comunicacionales que no están vinculados a los estados. Digo, los investigadores de la comunicación, las investigadoras de la comunicación, las radios, los grupos, los artistas, necesitamos construir. Nosotros somos parte de una región y tenemos que pensarnos como región. Aquí nadie se salva solo y para mí este es un propósito político, comunicacional, cultural que tenemos que defender y trabajar mucho. Hacemos un cierre. Bueno, seguimos. Luis, un poco para aclarar el tema de la ley, ¿no?, de servicios audiovisuales, de comunicación, que contés un poco, por las universidades tuvimos mucho que ver con eso también y me parece que es importante ver hasta dónde se había llegado, qué pasó y en qué estado estamos hoy. Absolutamente, universidades, sociedad civil, ¿no?, un conjunto de actores. Yo diría, en un primer momento, es una demanda que no fue inmediatamente escuchada por el poder político, así cuando se plantea en 2004 la importancia de que esto, digamos, se procese a través de una ley de la democracia. Bueno, pasa un tiempo, son 5 años, hasta que, digamos, a partir de la asunción de Cristina Fernández de Kirchner a fines del 2007 y con todo lo que pasa en 2008, el conflicto con los exportadores agropecuarios, etcétera, hay un clima político en la Argentina que pone en evidencia la necesidad de tener otro estatus, otra regulación, y que hay voces que efectivamente están ausentes en esa discusión, ¿no? De manera que se abrió la posibilidad de generar digamos, una propuesta que además tuvo una metodología de debate muy horizontal, muy desde abajo, muy de construcción articuladamente con las universidades en foros y audiencias públicas.
llegó al Congreso con, digamos, más de 1000 anotaciones en el texto original, y todavía el Congreso le introdujo 50 modificaciones más, incluyendo la composición del directorio, requisitos para un montón de cuestiones, que era acercar la posibilidad de que la sociedad de fomento, los clubes de barrio, las cooperativas, ¿no? Es decir, la comunicación bajara al territorio y los medios se pudieran desarrollar a partir de otras modalidades, no solamente desde el punto de vista comercial. Se introdujeron, como bien decías hoy, algunas instituciones que son fundamentales: la Comisión Bicameral de Seguimiento, la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, el Consejo Audiovisual de las Infancias, el CONACAI. Es decir, una serie de herramientas todas participativas, un poco en línea con lo que demanda o demandaba recién Washington, ¿no? Y regulaciones estrictas respecto de el control de la concentración de la propiedad en dos dimensiones, uno a nivel local y uno a nivel nacional. Y en esto, tomando casi al pie de la letra, te diría, las recomendaciones y prácticas regulatorias de los Estados Unidos, que establecen reglas muy severas para la propiedad cruzada, sobre todo de periódicos y medios electrónicos en las mismas ciudades, aún al día de hoy, y topes de mercado como el 35% que se establecieron ahí. Se fijó el 33% de reserva del espectro para las entidades sin fines de lucro, y se planteó también, digamos, de pleno derecho, tanto para universidades nacionales como para los pueblos originarios y los medios públicos a través de provincias, municipios, etcétera, una reserva de frecuencias de manera tal de generar, que esta es un poco la intención de esa norma, un equilibrio comunicacional entre el sector privado comercial, el sector comunitario y los medios públicos, entendiendo acá tanto a las universidades como los municipios y las provincias, ¿no? Este fue un poco el desafío. Hay cosas en las que se pudo avanzar, y es bueno decirlo. En aquel momento había 46 canales de televisión en todo el país. Rápidamente, digamos, hasta el año pasado había 70 nuevas señales. Es probable que a fines de este año haya 200 canales de televisión de aire de acceso gratuito en toda la Argentina. Pero como se decía acá, sin políticas públicas, sin políticas de fomento, sin una articulación entre el Estado y esta gestión, es difícil sostenerlos. Lo que pasa es que todo eso que cuenta Luis, en algún momento, ustedes mismos lo decían, hubo un decreto que lo paró, ¿no? O sea, sí. no lo pudimos 2015, poner a ver, no fue casual, digamos, ¿no? Una de las primeras cosas que desmantela en diciembre de 2015, asume el macrismo y desmantela la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual. Cuando digo desmantela, modifica algunos aspectos centrales de la ley, como por ejemplo los límites a la concentración, digamos, ¿no? Como uno de los corazones de la ley. Hoy la ley, luego de ese desmantelamiento, continúa vigente. Algunas cosas se continúan aplicando, otras no, digamos, puede aplicarse aún en su vigencia. Pongo un ejemplo. Por ejemplo, la ley establece que el Consejo Federal de Comunicación Audiovisual establezca los eventos de interés relevante. Si eso estuviera funcionando, podría declararse de interés relevante el fútbol y podríamos acceder gratuitamente al fútbol, cosa que hoy no lo estamos haciendo. Eso no requiere de la existencia de ninguna nueva ley, requiere solo de la decisión política de implementar eso. ¿Para qué? Para que todos y todas podamos ser más felices viendo un partido de fútbol un sábado o un domingo. No mucho más complejo que eso. Luego, sí, hay una escena, un escenario comunicacional que se transformó mucho del momento de sanción de la ley a esta parte. Por lo tanto, sí es necesario volver a pensar un conjunto de regulaciones en estos nuevos entornos. Yo creo que no hay que pensar todo de cero, que hay algo del espíritu de la ley que es importante que pervive. Y cuando digo el espíritu de la ley, digo la comunicación como un derecho, garantizar diversidad y pluralismo, políticas de fomento para garantizar diversidad y pluralismo. Cuando digo políticas de fomento, es un Estado activo fomentando digamos, los proyectos de aquellos actores que son más débiles en el sistema comunicacional. La promoción de trabajo nacional, de producción nacional, de federalismo, son todos soberanía nacional, son todos, digamos, conceptos propios que atraviesan la trama de la ley, que hoy los podemos tomar y volver a pensar en este escenario tecnológico. Bueno, ¿cómo sería sostener esos principios profundamente democráticos en estos nuevos entornos?
La otra gran pregunta es si es con una sola ley o con muchas leyes. Bueno, probablemente se requieran diversas intervenciones, digamos, dada la complejidad de los entornos comunicacionales. Pero bueno, me parece que ahí no está ni tan vieja ni tan nueva, sino que me parece que ahí hay un proceso histórico muy ejemplar para nuestra democracia y mucho de actualidad que es importante recuperar, digamos, ¿no? Yo creo que las leyes son imprescindibles, pero las normas pierden vigencia si no hay política pública que las cobije. Yo creo que efectivamente, yo creo que tenemos herramientas legales, como decía Larisa recién, seguramente hay que sumar otras, pero creo que lo más importante es que haya una política pública o haya un conjunto de políticas públicas que a partir de esas normas construyan procesos que son políticos, sociales y culturales. Digamos, ¿a alguien se le ocurre que no necesitamos política pública de salud? ¿A alguien se le ocurre que no necesitamos política pública de educación? No se nos ocurre. ¿Alcanza con las normas? No alcanza con las normas. Hay un candidato que se le ocurrió igual. Bueno, sí. Pero digo, no, está muy bien. Digo, creo que necesitamos pensar la comunicación como política pública vertebral de nuestra construcción político-social. Ustedes son docentes, investigadores, aparte de periodistas. ¿Cómo ven hoy la formación de los periodistas? ¿Cómo estamos formando y qué expectativas tenemos de futuro, ¿no? Acá la directora de la está nominada. No, a ver, a mí me parece que la formación, digo, las universidades nacionales, en ese sentido, digamos, son espacios. Las carreras de comunicación y periodismo son hijas de la recuperación de la democracia. Digamos, claro. La carrera de comunicación de la UBA es del año 85, e incluso aquellas que fueron que antecedía, digamos, que son más viejas, digamos, de la década del 80, por ejemplo, la de La Plata, en los 80 sufren profundas transformaciones y son carreras muy comprometidas con la crítica y los procesos de democratización. Yo creo que el problema no está tanto en las carreras, sino en un mercado, en un campo profesional o en un terreno que está asignado en gran medida por una lógica privado, comercial, corporativa, que ante la cual la formación, digamos, es un aporte, pero bueno, las lógicas, las rutinas de producción reguladas por las grandes corporaciones pueden generar procesos que muchas veces van contra el espíritu desde los cuales formamos a nuestras estudiantes y nuestros estudiantes. No, te escuchaba y pensaba que en algunas disciplinas, ¿no? Yo vengo de la ingeniería, después las empresas como que le dan una propia capacitación y les cambian la cabeza en muchos casos. ¿Sucede esto en el...? Sí, yo tengo anécdotas, no voy a dar nombres, pero muchos medios están proyectando empresas, etcétera, poner sus propias escuelas. Sí, digamos, sí, es claro. una tendencia neoliberal muy fuerte. Sí. Y hay, digamos, es un interrogante que tenemos las universidades nacionales, digamos, ¿no? Generar sus propias escuelas, claramente. En todas las ramas de la economía igual. No, pero en tensión con los procesos de formación que brinda la universidad, que brinda especialmente la universidad pública, porque también tenemos que tener en cuenta que hay muchas universidades privadas que se alinean y que ponen en función de las demandas de esas empresas con el argumento de yo lo que te voy a hacer es formar para que tengas una salida laboral. Esa es otra discusión. Sí, coincidiendo un poco con lo que se está planteando, me parece que está en crisis el paradigma del periodismo, ¿no? En varios aspectos. Yo pensaba para un trabajo que vamos a publicar acá en Avellaneda, en Cartografías del Sur, ¿no? Un trabajo, una recopilación de estos años, y de título se me había ocurrido ponerle del oscurantismo a la posverdad, ¿no? Es decir, como que es el trayecto que recorren estos 40 años, pero donde el egresado de comunicación, de periodismo, hoy se enfrenta a este desafío de combatir contra este fantasma invertebrado, digamos, de las noticias falsas, de los discursos falaces, de los algoritmos que construyen escenarios de opinión, etcétera. Es decir, es un escenario mucho más complejo, en donde, digamos, un poco, y para ir cerrando, pero que la quinta esencia del periodista, eso que nosotros definimos en nuestras clases, ¿no? y con los alumnos, como el instrumento fundamental que tiene la sociedad para el ejercicio de un derecho humano central, que es el acceso a la información, el vehículo del ejercicio de ese derecho es el trabajo profesional. Bueno, hoy las nuevas tecnologías, las nuevas aplicaciones, estas miradas que articulan el neoliberalismo,
con el uso de la información en tanto dato, en tanto byte, ¿no? Que alimenta un circuito productivo, la verdad que nos pone frente a un dilema. Y una cosa importantísima y que no lo hemos dicho y me parece muy importante es, el periodismo no es solo una vocación, es un trabajo. Sí, claro. Y es uno de los trabajos hoy más precarizados en no digamos. Si nosotros no generamos condiciones dignas para el ejercicio de ese trabajo, no vamos a poder pedirles a los periodistas que chequeen las fuentes, que salgan que chequen la información, que consulten más de una fuente, que salgan a la calle, que no hagan fake news, que no, digamos, bueno, es muy difícil, es un trabajo, requiere de condiciones dignas de trabajo y creo que también eso necesitamos ponerlo en la agenda de debate. Y un trabajo que si bien tiene mucho de soledad, es necesariamente un trabajo colectivo. Y las nuevas condiciones de trabajo lo que hacen es que se convierta en un trabajo individualísimo, perdiendo el sentido colectivo. Y esto es también un debate profesional que hay que dar. No, me quedé pensando en lo de fake news, ¿no? Hemos hecho varios encuentros hablando de este tema, cómo regularlo. ¿Hay alguna manera de regular esto? ¿Cómo lo ven? Porque hay por ahí alguna propuesta, ¿no? de regulación, sobre todo en redes sociales. Bueno, lo hemos visto en las semanas previas a las elecciones, ¿no? La cantidad de fake news, bueno, las operaciones. ¿Cómo se puede trabajar sobre esto? No, es una discusión compleja, ¿no? Sí, claro. Que siempre tensiona la idea de la libertad de expresión por un lado, pero también, y me parece que esto es por lo menos un elemento como referencia, siempre que se ponga en juego el derecho de un tercero, de un ciudadano, digamos, hay una regulación que debe intervenir. Exacto. Porque, digamos, cuando se afecta no solo la veracidad, digamos, sino la intimidad, la privacidad, los derechos personales, bueno, tiene que haber un límite, más allá de que esto circule a través de redes y sistemas que no tienen, como bien decís, una regulación hoy. En general, digamos, muchos nos oponemos a que la regulación sea de contenidos, digamos, ¿no? Para garantizar precisamente libertad de expresión, sino que en general, en relación a los contenidos, lo que se regula son las responsabilidades ulteriores, claro, digamos, ¿no? Eso me parece que es como, en general, un primer consenso. Y me parece que lo que es necesario porque fake news, con otros nombres, existieron siempre, sí, llamadas operaciones de prensa. Me parece que el tema es cómo hacemos más robusto al sistema comunicacional para que eso llamado fake news, que no puede ser regulado previamente, sino siempre, como en todo caso, responsabilidad ulterior, cómo eso hacemos un sistema más robusto para que la ciudadanía digamos, quede menos a expensas, digamos, de esas operaciones, digamos, ¿no? Si nosotros robustecemos las condiciones de trabajo de las y los periodistas, probablemente haya circulando información de mayor calidad. Si hay un sistema que a través de los límites a la concentración o las políticas de fomento genera más diversidad y pluralismo, probablemente la ciudadanía tenga acceso no solo a esa fake, sino también a otras informaciones, ¿no? Si, digamos, el gran interrogante es, bueno, ¿cómo se regula el algoritmo que hace que ellos, bueno, si intervenimos sobre eso y no sobre los contenidos en sí mismos, también probablemente el sistema sea más robusto, digamos, ¿no? Entonces, me parece que no es solo irle al hueso a la fake news, sino cómo robustecer un sistema comunicacional más democrático y generar condiciones dignas para el ejercicio del periodismo, entendiendo que es un trabajo muy fundamental para la vida en democracia. ¿Y eso es posible, digamos, trabajar sobre esos algoritmos o no? ¿Es posible? Sí, claramente sí, lo están haciendo en Europa, como hoy un poco se contaba acá, también la capacidad de regulación estatal, cuando vos tenés una entidad supranacional como la Unión Europea, hay una relación de fuerzas que permite establecer ciertos límites, ¿no? Y esos límites tienen que ver con la transparencia de los algoritmos y tienen que ver con el nivel de penetración y de acceso a la información personal que la regulación permite, ¿no? Entonces, en el caso europeo, por ejemplo, en muchos casos no se llega a la identidad final del usuario, sino a elementos que le pueden servir en términos de análisis de mercado, el barrio, la zona, las edades, sexo, ¿no? Formación educativa, etcétera, que cumplen la función que el algoritmo tenía de generar información para ciertos circuitos económicos, pero sin violar la intimidad y la privacidad de las personas. Para lograr eso, me parece, y coincido con Larisa,
necesitamos una entidad supranacional en América Latina que nos permita, ¿no?, intervenir de manera colectiva, porque si no es muy difícil. Bueno, vamos casi cerrando un poco. Estamos en un tiempo electoral, no puedo obviar también, ustedes lo han planteado, la dimensión política que tiene la comunicación. ¿Cómo vieron esta etapa de elecciones? Bueno, estamos camino a un balotaje. ¿Cómo lo ven? ¿Y cómo ven las perspectivas, sobre todo con posturas tan divergentes, ¿no?, de cara a distintas dimensiones, la política, la social, la económica? ¿Cómo ven el tema de comunicación englobado en esta campaña y de cara a lo que viene? No sé quién quiera. Tenés para hablar 2 horas, yo lo sé, pero... Vamos a decir a quién vamos a votar, a quién nadie va a votar. Eso es más fácil de todo. No. A ver, creo que llegamos a estas elecciones con una esfera pública muy erosionada, con un debate público muy erosionado, muy violento. Creo que una de las cosas que hay que tomar nota es que el debate público se tornó muy violento, digamos. Y me parece que eso daña, digamos, porque cuando digo violencia, estoy hablando de violencia simbólica, que también tiene un correlato con una violencia física, digamos. Podemos separar el intento de magnicidio a Cristina Fernández de Kirchner, separarla de la creciente violencia simbólica en la esfera pública. Yo creo que no, digamos, y a mí me parece que eso lo que nos genera es un llamado a la responsabilidad de todos los actores sociales, con diversas responsabilidades. No es lo mismo la responsabilidad de quien tiene una voz amplificada, como un periodista o una periodista, o de quien ejerce representación política, de que una conversación, una mesa familiar, digamos, un ciudadano o ciudadana de a pie, digámoslo así coloquialmente. Entonces me parece que sí estamos llamados a pensar los términos en que damos las discusiones, porque me parece que el límite de la democracia es la expresión del deseo de eliminar al otro, ¿sí? Nosotros hemos asistido, creo que el corolario, digamos, de esta campaña en la cual eso se expresa, es campañas en donde se expresa sin ningún pudor el deseo del exterminio de un partido político o de un grupo político. Vamos a eliminar el kirchnerismo. Eso es tolerable en una sociedad democrática. La expresión del deseo de exterminio del otro es el límite de la democracia, digamos. Ya ahí no estamos en un sistema democrático. Entonces me parece que tenemos que hacer un llamado fuerte del conjunto de la sociedad respecto de los términos en los que se dirimen los conflictos, los intereses. Una sociedad está atravesada por el conflicto, pensamos distinto, tenemos proyectos políticos diferentes. Ahora, tenemos que, creo que fuertemente restablecer los marcos, los límites, digamos, el acuerdo democrático dentro del cual se da ese debate y esa discusión. Creo que eso es una tarea que urge y que llegamos a esta elección de este modo, y con un fuerte predominio de discursos de carácter emotivo, pasional, estoy harto, estoy podrida, digo, ¿no? Cuando lo que estamos, y un retroceso de los argumentos en la discusión política, en la cual se sustenta el voto que en definitiva va a llevar a un gobierno que va a dirigir los destinos de nuestro país, digamos, ¿no? Entonces me parece que el otro desafío es recuperar la argumentación como una estrategia política relevante en la vida democrática, ¿no? Y yo sumaría a eso también, que en comunicadores y comunicadoras necesitamos establecer límites éticos y horizontes éticos. Porque la ética no son solo límites, son horizontes, son desde donde se construye. Y asumir que nosotras los que tenemos tareas, funciones de comunicación, tenemos también que responder a demandas éticas del conjunto de la sociedad, y que hay límites que no se pueden traspasar. Y esos límites están en la línea de lo que ustedes decían, es decir, bueno, respetar al otro y a la otra en su integralidad. Siempre me recuerdo, además, y su posibilidad de expresar, me recuerdo uno de mis grandes, además gran amigo, gran maestro, fue José María Pasquini Durán, ¿no? Y el negro Pasquini, una de las cosas que decía es la democracia, sería muy, muy triste pensar que la democracia solamente se justifica por el triunfo de las mayorías y
y la imposición de la mirada de las mayorías. Lo que tenemos que garantizar es que las minorías tengan posibilidad de expresarse, que la democracia se valora también desde ahí. Esa diversidad la estamos rompiendo también porque nos estamos pasando por encima de la ética. Dos cositas para complementar, simplemente coincidiendo. Creo que efectivamente estamos en presencia de una reacción, me parece, positiva del pueblo argentino, de la sociedad, en el sentido de recuperar el espacio público de la deliberación política desde un lugar que tiene que ver con, digamos, las propuestas, que tiene que ver con banderas concretas, que tienen que ver con la educación pública, la salud pública, la justicia social, los derechos laborales, es decir, una agenda de cuestiones que se ponen arriba de la mesa y que durante, digamos, y han sido la gran incógnita, ¿no?, de estos últimos días y semanas respecto de esa otra comunicación fragmentada, inconexa, incoherente, digamos, no racional, que propone, digamos, algunas metáforas violentas para digamos, convocar a la adhesión política y que parecía, digamos, que con esa plataforma en TikTok bastaba como para poner en jaque la democracia, y esto me parece se ha derrumbado en las elecciones del domingo pasado, y esperemos que esta tendencia se mantenga y que podamos efectivamente tener un debate sano, propositivo, con propuestas que permitan justamente a los 40 años fortalecer la democracia. Bueno, muchísimas gracias, Luis, Larisa, Washington, de verdad un gusto enorme tenerlos aquí. Esto fue Deuda de la Democracia, 40 años. Gracias por todo esto que venimos desarrollando en estos 6 programas.